Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy vamos a tener la clase número, me parece que es la clase número 8. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de los efectos de las obligaciones. Para esta semana pues ya se encuentra disponible en la plataforma el examen, el primer examen de la materia. Este, mm, Espero que pues les vaya muy bien. Y pues son cosas, está concreto, son cosas que vienen ahí en las diapositivas y que hemos visto en las clases pasadas. Y el material pues ya lo tienen ahí disponible para ustedes en la plataforma, que son todas las diapositivas que van a comprender el examen, todos los temas que hemos visto. Bueno, sin más por el momento, pues ¿qué les parece si damos comienzo a esta clase de obligaciones y para entrar de lleno al tema que vamos a estar viendo el día de hoy? Bueno, sin más, pues vamos a hacer una pequeña oración para encomendar este tiempo a Dios, esta clase y que Él nos ayude. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar de nuevo aquí para aprender y escuchar una clase más de la materia de obligaciones. Te pido por los alumnos, Padre, que tú los ayudes, que tú les permitas adquirir todo el conocimiento que se va a brindar en esta clase. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar la clase. Les voy a compartir unas diapositivas. Denme un segundo. Ahí vamos. Aquí están. Em, Vamos a ver. Pues el tema que estábamos viendo era efectos de las obligaciones. Ya vimos lo del cumplimiento, el pago, quiénes pueden efectuar el pago, lo de la subrogación, pago a tercero, quiénes son los que, a quién se le debe de realizar el pago, qué se debe pagar, cuándo se debe pagar, dónde debe efectuarse el pago. Vimos lo de gastos de, mm, del pago, la imputación del pago y ahora vamos a ver lo relativo a las presunciones de pago. Em, Estas son de gran utilidad y práctica porque la ley establece varias presunciones juris tantum, o sea, son presunciones legales que pueden ser refutadas con pruebas en contrario. ¿Presunciones de qué? Pues de que se realizó el pago. Y aquí vamos a ver tres categorías o que establecen la ley. Dice la posesión del título del crédito por el deudor hace presumir el pago de la deuda constante en aquel. Y esto está establecido en el artículo 2091 del Código Civil Federal. Pues esto más que nada pues lo podemos ver en los pagarés, que son títulos de crédito que una persona suscribe en favor de otra, que es el beneficiario de ese título, donde reconoce adeudar cierta cantidad de dinero y se obliga a pagarla en determinado periodo de tiempo. Este, Ahí cuando ya se ha pagado este título de crédito, pues se le pone a una leyenda ahí de que se pagó y el título pues se entrega al deudor como, como si fuera un recibo o señal de que ya pagó. Entonces aquí la ley nos hace esta presunción, que es una presunción juris tantum,
que dice que, que la posesión del título de crédito por quien lo adeuda hace presumir el pago de la deuda. Y aquí vamos a ver ahora el inciso B, dice el pago del capital hace presumir el pago de los intereses, a menos que se hiciera en reserva expresa de ello. Y está contenido en el artículo 2091 del Código Civil Federal. Pues sí, por lo general, pues en los contratos de otorgamiento de crédito de los bancos, en estos se pactan ciertos lineamientos para el pago del adeudo. A veces se establece, o por la mayoría de las veces se establecen mm, que primero se va a ir el pago a intereses y luego de lo que sobre, pues el restante pues se va a ir al capital. Como en los contratos de otorgamiento de crédito, de un préstamo de nómina, de un préstamo para adquirir un vehículo, pues ahí generalmente las instituciones de crédito establecen los lineamientos para el pago y cómo se va a aplicar este. Entonces ahí también ahí se establece por lo general que primero se van a pagar los intereses y luego al último de lo que reste pues se va a aplicar a capital. Por eso aquí dice que el pago a capital hace presumir el pago de los intereses. O sea que da a entender esto que si yo estoy haciendo un pago a capital o se está haciendo la aplicación de un pago al capital, pues quiere decir que yo ya pagué los intereses. Es una presunción que da la ley y que se encuentra contenida en la legislación civil. En este caso, pues aquí estamos poniendo lo dispuesto por el Código Civil Federal. Y el inciso B dice la demostración del pago del último abono a una deuda de tracto sucesivo hace presumir el pago de las pensiones anteriores. Artículo 2089. Pues aquí sería en el caso de que las prestaciones que se obligaron pues sean periódicas. Entonces, si yo estoy haciendo un abono, un pago a la última de la mensualidad, por decir, pues entonces se da a entender que yo ya hice el pago de las demás. A eso se refiere esta presunción. Puede ser en relación a obligaciones o contratos que se celebren y se pacten una prestación periódica, pues puede ser en los mismos contratos de otorgamiento de crédito, un préstamo de un banco, un arrendamiento. Ahí también pues son prestaciones periódicas que mes con mes se van generando y pues si nosotros estamos haciendo el pago del último abono o de la última pensión rentaria, si el contrato de arrendamiento es por tiempo determinado, pues se entiende que ya hicimos el resto que ya se pagó el resto de las mensualidades. Esas son algunas de las presunciones de pago que son juris tantum porque se establecen en la ley, pero pues no obstante que hay esas presunciones, puede ser refutada con alguna prueba en contrario, pero pues esto ya es dentro de un procedimiento, ¿verdad? Cuando atendiendo al derecho de contradicción, pues la contraparte tiene expedito su derecho para hacer valer lo que considere en relación a estas prevenciones, estas presunciones, para desvirtuar lo que dicen estos artículos en cada caso. Bueno, entonces dice, tales presunciones se apoyan en la conducta habitual de los acreedores, quienes no suelen entregar el título de la deuda si no se les ha pagado, ni reciben abonos al capital si no han cobrado previamente los réditos. Si no han cobrado previamente los réditos ni reciben el pago de pensiones o abonos posteriores si no les han sido pagadas los anteriores. Sí, pues como aquí les venía diciendo y como se establece aquí en el párrafo que acabo de leer, estas presunciones pues derivan de los usos habituales que se dan, am, por decir, en las instituciones de crédito o al expedirse títulos de crédito como un pagaré
como les estaba mencionando, que cuando ya se paga un pagaré, pues este ya es entregado al deudor y ya se libra de esta obligación. Entonces aquí dice que es lo usual, o sea, si yo ya pagué el título de crédito que suscribí y ese, bueno, yo lo suscribo y se queda la persona a favor de quien está ese título, se queda con él, pero si yo lo hago el pago del mismo, pues me lo debe entregar como señal de que queda saldado el adeudo. Entonces, atendiendo a la primera de las em, presunciones sobre el pago que vimos en el inciso A, pues eso es como, podemos decir que es un uso cotidiano que se tiene en relación a los títulos de crédito. Y luego aquí dice que no se reciben abonos a capital si no han cobrado previamente los réditos. O sea que es forzoso o es usualmente se hace de esa forma. O sea, si yo no puedo dar un abono a capital si previamente yo no liquidé los intereses y, y demás prestaciones accesorias, intereses ordinarios, intereses moratorios. Una vez que yo haya liquidado eso, pues ya hago el pago a capital. Y, y también aquí pues nos dice que pues no, o sea, no se reciben pagos o abonos posteriores si no se han pagado los anteriores. O sea, pues es ilógico o bueno, es usual que por ejemplo en el arrendamiento pues no vamos pues el arrendador no va a recibir pagos de la renta de este mes y pues no le han pagado las anteriores, se aplicarían a las rentas anteriores cualquier pago que hiciera y todavía seguiría adeudando la renta que se ha generado en este mes. Entonces a eso se refiere y luego dice aquí, sin embargo, el acreedor puede demostrar que la presunción es inexistente. Como se precisó al principio, pues este tipo de presunciones juris tantum pues admiten prueba en contrario. O sea, no son definitivas, sino que es una presunción que se basa en lo que cotidianamente se hace en diversas operaciones de contractuales o actos jurídicos, pero esto no quiere decir que eso sea definitivo, sino que puede existir o se puede dar o sea, da la pauta a que exista, se puede ofrecer pruebas que demuestren lo contrario. Se puede controvertir esa presunción o desvirtuar o destruir esa presunción. Ahora dice el pago de deudas de dinero. Objeto del pago. El nominalismo y el valorismo. Dice, si el objeto de la obligación es dinero, el deudor debe cumplirlas entregando dinero en su integridad. Pero si el pago debe hacerse a cierto plazo, término suspensivo, bastará con, aquí nos hace una pregunta, bastará con devolver la suma nominal de dinero referida en la obligación. O sea, si celebramos un acto jurídico, un contrato cuyo objeto es la prestación de económica de un monto en específico de dinero y este se señala que el pago va a ser a plazo, basta con que nosotros le devolvamos ese dinero que nos está prestando en determinado plazo o determinadas mensualidades. O dice aquí, o el deudor deberá entregar una cantidad que represente el valor real de la cifra concebida en la obligación. Esto se refiere más que nada, pues hace pues una referencia a lo que se vive cotidianamente, ¿no? Cuando es un contrato de crédito por el banco que nos otorga el banco, que celebramos con el banco, pues él, por decir, nos presta vamos a poner una suma hipotética, 50,000 pesos. Y lo vamos a pagar a 3 o 5 años. Pero pues no nomás le vamos a pagar al banco los 50,000 pesos, sino que el banco va a obtener un lucro
una ganancia por el préstamo que nos está haciendo de los 50,000 y eso como esa ganancia cómo se ve reflejada pues en los intereses ordinarios y en dado caso que lleguen a actualizarse los moratorios por la mora en el pago. Entonces estas preguntas que nos están haciendo aquí pues van encaminadas a esa cuestión de que pues el pago del dinero pues no es de acuerdo a la inflación, pues tiene un aumento, ¿verdad? Con el interés, ya no solo le vamos a pagar los 50,000, sino que hay veces que dependiendo del interés, el tipo de crédito que sea, pues ya pagamos hasta el doble, o sea, 100,000 pesos, como una contraprestación o sí, un beneficio que obtiene el banco por prestarnos ese dinero y le genera esta ganancia que es el interés. Entonces, a esto van encaminadas estas preguntas. Ahora dice legislación monetaria. Los diversos valores del dinero. Puede tener valor intrínseco si la materia con que se elaboró posee por su utilidad o propiedad para el cambio de otros bienes. La moneda acuñada en metales preciosos vale tanto por ser signo representativo de bienes legalmente reconocidos como por la materia con que se elaboró, que posee una aptitud para el cambio de mercancías. Y aquí nos hace referencia a los centenarios. No sé si ustedes recuerdan, pues ese tipo de monedas que son centenarios no me acuerdo si eran de oro o plata o de los dos, ¿verdad? Entonces esas monedas fueron sacadas a circulación y se les otorgó un valor. Pero al estar hecha de metales preciosos como es la plata o el oro, pues además tienen ese valor que le da por ser un metal precioso, o sea, tiene ese valor. Dice, el dinero con valor intrínseco conserva su utilidad para obtener satisfactores, aunque la ley lo retire de la circulación o deje de circular por su atesoramiento. Bueno, pues creo que este tipo de centenarios pues fueron retirados de circulación como moneda, me parece, pero pues las personas que los coleccionan o que sí, pues que tienen este tipo de monedas, pues como quiera, al tener un valor intrínseco derivado de que se encuentra elaborada por un material, un metal precioso, pues su valor conserva un valor de utilidad para, pues para hacer transacciones o obtener, hacer celebrar un acto jurídico. Si bien ya no están en circulación, pero como no se pueden usar como moneda de uso cotidiano, como pues nuestra moneda, los pesos, aun y cuando no están en circulación, pues tienen un valor intrínseco derivado del metal precioso con el que está elaborado. Y luego dice valor en curso. Tiene valor en curso que es su poder liberatorio real en el cambio, su valor adquisitivo en un momento dado. Y aquí, pues ahora sí, poniendo como ejemplo, pues la moneda que nosotros usamos, el peso, billetes, monedas, porque pues tienen un valor dependiendo del en curso, o sea que es un poder liberatorio, que es su poder liberatorio real en el cambio, su valor en un momento dado. O sea, pues con la inflación, pues van subiendo el precio de los artículos, ¿verdad? Y entonces con el mismo dinero, pues ya no vamos a poder comprar lo que antes comprábamos. Más o menos a esto se está refiriendo el valor en curso y pues como mejor ejemplo, pues están los billetes, la moneda, que nosotros usamos cotidianamente para adquirir bienes o algún servicio, ¿verdad? Ahora vamos a ver, dice valor nominal.
es el que le asigna el Estado y se representa en una cifra numérica. Bueno, y aquí también pues están los billetes. Es el Estado es quien pues es el que fabrica o hace los billetes, pero cada billete pues tiene un valor que el mismo Estado le da, como puede haber billetes de 20 pesos, de 100 pesos, de 500, de 1000. Entonces ese es el valor nominal, el valor que el Estado le da a la moneda. Por eso hay pues distintos montos o vamos a decirlo así, denominaciones de los billetes. De billetes pues hay de 20 monedas, hay de 10, de 5, de 2 pesos, de 1 peso. Antes había de 10 centavos creo y 5 centavos, no sé si todavía siga habiendo. De 20 pesos monedas también y billetes de 20, de 50, de 100, de 1000, de 500, de 200. Entonces, a eso es el valor nominal. Entonces, ahora, pues que vimos todos estos tipos de valores que se le dan a pues los instrumentos que se usan para realizar el pago de una obligación, pues ahora vamos a ver lo que nos establece nuestra legislación. La legislación mexicana de las deudas de dinero. Dice el Código Civil de 1884 consagró el valorismo o realismo al ordenar el pago de las deudas de dinero con la moneda pactada. El artículo 1453 decía, las prestaciones de dinero se harán en la especie de moneda convenida y si esto no fuere posible, en la cantidad de moneda corriente que corresponda al valor real de la moneda debida. Y dice el préstamo de dinero efectuado en moneda de oro debía ser pagado en ese signo dinerario. O sea, a lo que se refería este artículo, pues si debías en monedas de oro, pues tenías que hacer el pago específicamente en ese tipo de moneda, y en ese signo dinerario, como dice aquí, y no en cualquier otro. Y si no fuera posible su adquisición, el deudor tenía que pagar en moneda corriente por el valor real de la moneda debida en el momento del pago. Bueno, si eran monedas de oro y se te prestaron 5 monedas de oro, pues tienes que pagar 5 monedas de oro. Pero en dado caso aquí dice que si no fue posible su adquisición, se tenía que pagar con el valor que representa esas 5 monedas de oro en la moneda corriente por el valor real. O sea, tendrías que hacerse ahí pues una cuantificación, ¿verdad? De cuánto dinero representan esas 5 monedas de oro. Atendiendo a la época en la que se hizo el préstamo, ¿verdad? Pues ya ven que el oro pues tiene un valor, ¿verdad? Cada onza de oro, no me acuerdo cuánto es lo que vale, pero pues atendiendo a las onzas, al peso, bueno, a las onzas de oro, pues es el valor en dinero que tiene este tipo de metal precioso. Entonces aquí en la legislación mexicana, pues del año 1800 nos hace alusión a que el valor o el pago era en relación al valorismo o realismo al ordenar el pago de las deudas de dinero en la moneda pactada. O sea, si se pactó y se hizo el préstamo a monedas de plata, pues tenía que regresarse en monedas de plata. Dice la ley monetaria de 1905 cambió al nominalismo al preceptuar que cualquier obligación dinero se pagaría en moneda de curso legal por su valor nominal. Bueno, y aquí ya pues hacen un cambio de que pues ya no es como decía aquí en este Código Civil de este año de 1884, que era valorismo o realismo.
Ya aquí en la ley monetaria de 1905 cambió al nominalismo, que es que pues el valor nominal que se tiene en la fecha en que se haría el pago de la obligación. Dice el artículo 20 establece la obligación debe pagar cualquier suma en moneda mexicana, se solventa entregando monedas de cuño corriente por el valor que representan. O sea, aquí ya se va al valor que representan. Si te presté en oro, pues si no me puedes pagar en oro, pues, o sea, no, digo, atendiendo aquí al cambio de que es el nominalismo, pues ya tenía que hacerse en el valor que represente a esa fecha de el oro. O sea, cuánto es lo que vale el peso en onzas. A eso se refiere de que pues el pago va a ser pues en dinero, moneda de circulación, pero atendiendo al valor eh, no, nominal que tiene esa piedra preciosa o esas monedas. Pues, ¿qué sería? Pues sí, o sea, transacciones en oro que compran centenarios de plata, monedas de oro, ¿verdad? Dice la ley monetaria del 27 de julio de 1931 y las sucesivas, así como el Código Civil de 1928, mantuvieron dicho criterio, el de que ya hemos visto aquí, el de el nominalismo. La primera determina en su artículo 7 que la obligación de pagar cualquier suma de moneda mexicana se solventará entregando por su valor nominal, hasta el límite de su respectivo poder liberatorio, billetes del Banco de México o monedas metálicas del curso legal. O sea, sí, ya aquí ya nos está diciendo, bueno, no importa que adeudes, o bueno, en caso de que sea se puede traducir en que tu obligación de pago es el realizar el pago de una obligación en dinero, pues tú lo tienes que hacer este pago en monedas y circulación del Banco de México, de acuerdo al valor de, de la obligación, este, en moneda, en suma de valor nominal en moneda mexicana. Entonces, bueno, ya vemos aquí como pues primero en el código de 1884, pues decía que era valorísimo o realismo, pero ya después se fue modificando y se estableció que el pago pues era nominalísimo porque se debería hacer con moneda moneda de en curso legal de nuestro país, expedida por el Banco de México, billetes o monedas, atendiendo el valor en suma de moneda mexicana. Y ahora pues vamos a ver lo que resulta, lo que se refiere el ofrecimiento de pago en consignación. ¿Qué es una consignación? Bueno, vamos a ver en qué casos, de qué se trata esto de una consignación. Dice, casos en que procede. El pago cumplimiento es la forma normal de extinguir la obligación, pero dice, hay ocasiones en que el deudor no puede pagar o cuando menos no puede hacerlo de manera segura y liberatoria ante un acreedor. O sea que esta consignación se da en este supuesto cuando el deudor no pueda pagar o cuando menos no pueda hacerlo de manera segura y liberatoria ante su acreedor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el pago que él va a realizar tiene, perdón, hay alguna temor o zozobra sobre si efectivamente ese es el acreedor o qué si se va a aplicar este pago. Entonces aquí pues vamos a ver ciertas hipótesis que pueden tener lugar y que dan origen a la consignación. Dice que se niegue a recibir el dinero, cosa diversa o servicios debidos. Esto se relaciona pues con el acreedor. Cuando el acreedor se niegue a recibir el dinero derivado del pago o que se niegue a recibir cosa diversa o servicios debidos.
Cosa diversa, pues una compraventa, pues si nosotros ya pactamos que se iba a vender o que me vendieron a mí el bien inmueble ubicado en la calle tal con número tal y las siguientes características, pues no. O sea, pues no te pueden dar una cosa diversa. Servicios debidos, pues esto sería más que nada cuando se llega a prestar un servicio, pues que no fue solicitado o diferente al pactado, que se resiste a entregar un justificante del pago. Bueno, esto se da eh, por lo regular en los contratos de arrendamiento, que cuando el arrendatario le hace el pago al arrendador de la pensión rentaria, usualmente o en la práctica, pues, y según lo establecido por la legislación civil, pues se entrega un recibo de pago por la mensualidad realizada. Entonces, cuando se niega el acreedor a entregar este tipo de recibos, pues da lugar a que se pueda hacer una consignación del pago, atendiendo a hacer resistencia, porque al momento que nosotros vamos a realizar el pago de una pensión rentaria, pues él no nos está entregando nuestro comprobante de pago. Em, que es desconocido. Bueno, cuando el acreedor es desconocido y luego dice que se encuentra fuera de la localidad cuyo paradero se ignora, ahí pues también tiene lugar la consignación del pago, que tiene un derecho al cobro dudoso o incierto. Bueno, esto tiene nada más que ver con que se dude de que él sea el acreedor o que actualmente tenga ese derecho que le asista. Entonces, en estos casos, pues aquí puede darse el supuesto de la consignación del pago. Y por último, tenemos aquí que dice que es incapaz, por lo que el deudor no quiere correr los riesgos de un pago anulable. Entonces, si puede darse el caso de que el acreedor pues es incapaz y no está ahí presente o no se lo localiza la persona que lo representa o no tiene representante legal o designado, pues ahí correría el riesgo de que si no, que si hace el pago, pues puede que no lo libere de su obligación. Dice, la facultad de permanecer obligado indefinidamente puede resultar incómoda para cualquier deudor. O sea, pues sí, no es o a nada práctico conduciría establecer que pues nosotros podemos estar sujetos para siempre a un adeudo y nunca liberarnos de esa obligación, aun y cuando nosotros tengamos la voluntad de realizar el pago. Dice, y por ello se le concede la facultad de liberarse de la deuda mediante la entrega de la prestación debida o el depósito de ella en poder de un tercero, para dejar a salvo su responsabilidad. Bueno, esto es a lo que se refiere la consignación. Y vamos a ver lo que dice el artículo 181 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aquí de Nuevo León. Pero pues yo pongo este artículo porque es la legislación que nosotros tenemos aquí en el Estado, pero ustedes lo pueden consultar en cualquiera de sus legislaciones locales. Dice, si el acreedor rehusare a recibir la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo la consignación de la cosa. Entonces aquí este artículo nos da la pauta y es el sustento legal de cuáles son los supuestos de donde puede suscitarse una consignación y que esto es con el fin de que el acreedor pues no se mantenga para siempre en ese estado de zozobra porque existe una obligación a su cargo y pues no se puede o siempre va a estar ahí eternamente, pues no, o sea, si se da alguno de estos supuestos donde pues se rehúsan a recibir el pago, que no me dan el comprobante de pago o cualquiera de todas estas opciones que hemos estado viendo, entonces pues
para liberarnos como si fuéramos nosotros acreedores, pues tendríamos a nuestro favor esta herramienta de la consignación que se encuentra contemplada en la ley y que si nosotros la ponemos en práctica, pues nos libera del adeudo que tengamos. Y aquí vamos a ver, pues es una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pero pues aquí nos habla del pago y la consignación, ofrecimiento de pago y consignación, su concepto y alcance. Dice, el ofrecimiento de pago y consignación es un procedimiento mediante el cual se concede al deudor la facultad de liberarse de una obligación mediante la entrega de la prestación debida a favor del acreedor. En el caso en que éste se rehúse a recibir el pago o no pueda hacerse de manera segura y liberatoria, porque el acreedor sea desconocido, esté ausente, sea incapaz o sus derechos sean inciertos. Perdón, y dice, sin embargo, para que opere conforme a su regulación es necesario notificar al acreedor para que manifieste lo que su derecho convenga y posteriormente que el juez determine si aprueba o no la consignación. Entonces, bueno, aquí nos dice pues ya la figura de la consignación del pago, ofrecimiento de pago y consignación, pues nos dice que es una figura que tiene lugar como consecuencia de que, primeramente, para liberar del adeudo al deudor. Y por otra parte, pues solamente se suscita cuando surgen alguno de estos supuestos. En el caso que se rehúse a recibir el pago, bueno, como ya lo vimos, no puede hacerse de manera segura y liberatoria, o sea, se dude que él sea el acreedor, ¿verdad? O cualquier otra circunstancia que dé motivo a dudar sobre la seguridad del pago y que si yo lo hago, pues esto me va a liberar. Entonces, este es como por decir, pues una herramienta que tiene el deudor en caso de que el acreedor pues se niegue a recibir el pago o se resulte o se genere algún impedimento que impida que este pago que realice pues pueda ser realizado de manera, este, como podríamos decirlo, que se realice conforme a derecho y que como consecuencia lo libere de su obligación de pago. Entonces, pues aquí más o menos de esto habla esta tesis aislada que es de la primera sala y que habla en relación a la consignación y el ofrecimiento de pago. Bueno, dentro de esta figura de la consignación hay un procedimiento como pues puede decir, como se vio aquí en las últimas líneas de este criterio del dado, dice, sin embargo, para que opere conforme a sus regulaciones es necesario notificar al acreedor para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ok, entonces, bueno, no solamente aquí pues nos da nos establece que pues no por el hecho de que vayamos a promover estos procedimientos de consignación, quiere decir que pues ya no nos vamos a librar de esa deuda o de pagar una mensualidad o cualquier cosa, ¿verdad? Sino que tiene que darse atendiendo al derecho de contradicción, pues tiene que darse vista al acreedor para decirle, oye, o sea, pues están intentando realizar o quieren realizar un pago en tu favor, este, pues manifiesta lo que tú creas conducente en relación a este pago. Generalmente, pues son diligencias preliminares de consignación que se encuentran reguladas por el Código Civil, de Código de Procedimientos Civiles, en este caso, pues del Estado de Nuevo León. Y por lo general, pues ya en la práctica, pues a mí me tocó ver pues diligencias de jurisdicción voluntaria sobre consignación de pago de rentas, ¿verdad? Cuando se ignora el paradero del arrendador, pues entonces hay un
surge algún impedimento para que se pueda hacer el pago, pues la gente para liberarse del pago de estas pensiones, pues promueve este tipo de procedimientos que pues por lo general pues dan, o sea, dan inicio con el planteamiento de una demanda, la interposición de una demanda, donde se precise que va a tener por objeto estas diligencias preliminares de consignación y ahí pues se narran los hechos respecto de los cuales deriva el adeudo y pues se tiene que consignar el monto o la cantidad que se quiere que se le entregue a la contraparte o al acreedor, ¿verdad? Entonces, este tipo de procedimientos, pues a eso va encaminado. Y ya una vez que desahoga la vista el demandado o la contraparte, el acreedor, pues él puede decidir si efectivamente quiere que se le apliquen estos pagos en su favor o pues también puede manifestar una disconformidad o decir pues esa no es la cantidad que me adeuda, esa no es todo, faltan los intereses, así no pactamos. Bueno, un sinfín de argumentaciones que él podría o argumentos que él podría exponer para eh, que sí se le sea recibida esa cantidad o que se le consigne o se le entregue a su favor esa cantidad. Por eso aquí habla de este criterio y dice, sin embargo, para que opere, o sea, para que opere la liberación de esta obligación, pues debe cumplirse con esas cuestiones de notificar al acreedor para que él manifieste lo que su derecho convenga en forma posterior el juez determine si aprueba o no la consignación. Si la cantidad de dinero que consignó, pues se le da a su contraparte, si es factible. Y bueno, pues el procedimiento pues se encuentra en el artículo 187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Eh, por lo general, pues sí son más o menos parecidas las legislaciones de cada estado, pero pues en su legislación, la legislación del estado en donde se encuentren, pues debe tener su respectivo apartado donde se advierta este tipo de procedimientos, donde se consigne dinero, eh, donde se consigne dinero con el fin de liberarse de la obligación que se tiene. Pero bueno, en los juzgados pues no se recibe dinero, sino que esto se debe hacer a través de un certificado de depósito que se hace en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Aquí dice Oficina de Recaudación del Estado, o sea, pues no se va a consignar directamente el dinero o los billetes, monedas, sino que se tiene que generar o que se elabore un certificado de depósito por la cantidad respecto de la cual se va a hacer la consignación. Y este certificado es el que se presenta y se exhibe junto a la demanda para promover este tipo de, de procedimientos. Dice, en materia de fianzas civiles, cuando se trate de depósito en efectivo, este se hará en las propias dependencias gubernamentales citadas, que será el órgano encargado de la custodia de valores. Entonces, pues sí, o sea, pues la Secretaría de Finanzas o Tesorería del Estado, pues es la que se encarga de todo eso relativo a las finanzas, al dinero. Y ahora vamos al caso contrario. Ya vimos la consignación, que es cuando el acreedor se niega a recibir el pago. ¿Cuántas? Bueno, pues sí se dan los casos, pero es menos común que el acreedor se niegue a recibir el pago, pero es más común cuando el deudor
no realiza el pago. Entonces a esto se refiere a la ejecución forzada, el cumplimiento coactivo, o sea, cuando una persona no quiere hacer este cumplimiento, o sea, no quiere hacer el pago de las obligaciones a las cuales se eh, pactó con su contraparte y manifestó su voluntad, exteriorizó su consentimiento para que diera surgimiento una relación contractual entre dos partes, entre los términos que cada uno de común acuerdo pactaron. Dice, si el deudor cumple voluntariamente su obligación, ésta se extingue por pago. O sea, bueno, si nosotros celebramos una compraventa y ahí mismo realizamos el pago total de la operación, pues ahí se extingue. Dice, pero no se aviene a respetar su compromiso, el acreedor puede forzarlo a pagar con el auxilio de la fuerza pública. Esta es la ejecución forzada. Y pues sí, pues esto se traduce en la interposición de un procedimiento jurisdiccional ante los juzgados civiles o juzgados mercantiles de cada entidad, donde pues si es un préstamo, pues lo general, pues en el juzgado, pues lo vemos todos los días con los préstamos que realizan las instituciones de crédito, donde pues las personas que solicitan estos créditos, pues a veces dejan de pagar o caen en mora y eso da como resultado que pueda solicitarse, dependiendo de lo que se pactó en el contrato, ¿verdad? Donde se les otorgó este crédito. Pero muchas de las veces el incumplimiento en el pago de las mensualidades o de las amortizaciones relativas al crédito, si incumple dos o más, o dos seguidas, vienen cosas así, ¿verdad? Hace que se pueda exigir el pago de lo que adeuda, pero pues muchas de las veces, pues, perdón, muchas de las veces pues no se realiza este pago. Y qué va a pasar? Pues esto ya se va a quedar así, no va a pagar. La parte acreedora pues se va a quedar sin el dinero que le prestó y aparte pues no va a recibir sus ganancias, el pago de interés y todas esas cuestiones o el pago de intereses moratorios por el adeudo porque se encuentra en mora. Pues no, para esos efectos existe la ejecución forzada. Y dice, como sabemos, una de las características de la norma y la relación jurídicas es la coercibilidad, el poder que tiene el titular de un derecho de lograr coactivamente el cumplimiento y la satisfacción del mismo. Pues sí, esto va encaminado pues a los procedimientos de judiciales, ya sean juicios civiles o mercantiles, donde se ventilan cuestiones inherentes a cada materia, pero se busca por lo general el cumplimiento de una obligación. Y pues relativo a que se promueve este tipo de procedimientos, eso quiere decir que pues es o sea, que lo que en esto se dicte pues no debe quedar nada más en eso, ¿verdad? Si se declara fundado el juicio y se determina que la parte demandada debe pagar lo que se le reclama, entonces mm, no, por decir, no, esto no queda ahí, sino que si el deudor se niega a realizar el pago de sus obligaciones, el pago de un monto, una cantidad de dinero, pues puede hacerse este cumplimiento de manera coerciva, auxiliándose por los herramientas que tenga el juzgador, como los medidas de como aquí anterior, aquí está, como usando el uso de la fuerza pública, o sea, pues coerciéndolo para que realice el pago, pues también puede ser
obteniendo, embargando bienes de su propiedad y que se puedan vender para de ahí, sí de ahí sacar alguna ganancia y que se pueda lograr el pago de lo que se adeuda, la obligación adeudada, en caso de ser una obligación que se pactó en dinero. Entonces, bueno, a eso se refiere la ejecución forzosa y que es una herramienta igual que la consignación, que en este caso pues la consignación pues la tiene el deudor, pero la ejecución forzosa o ejecución forzada pues la tiene el acreedor, que generalmente es lo que vemos en la práctica, en los juicios civiles, mercantiles, que pues es el deudor quien deja de pagar y pues como consecuencia pues se hace exigible la obligación y para lograr realizar el pago de esto, de esta deuda, pues se puede usar la ejecución forzada. Pero pues esto pues ya se da una vez que se haya dictado una sentencia favorable eh, y es que se haya condenado a la contraparte al pago de diversas obligaciones. Entonces, pues eso es lo relativo a, es el tema de los efectos de las obligaciones. Entonces, pues esto es todo en relación a los efectos de las obligaciones. Y ahora, pues vamos a ver un tema, este de efectos de las obligaciones es el tema número 10. Ahí está en el temario que yo les puse ahí en la plataforma. Este es el tema número 10, pero me había saltado un tema. Bueno, se me hizo o peculiar o sí, porque dice, es el tema 9. A ver, no, es el tema 5 ya. Pero este tema dice documentos privados. Bueno, está, pues dice documentos privados, pero veo aquí que los temas más que nada van relacionados a documentos como escrituras y formas de comunicación como telegramas y radiogramas. Bueno, vamos a ver, ya que hemos terminado este tema, pues vamos a ver este tema que nos faltaba, el tema 5. Voy a dejarles de compartir la pantalla. Muy bien. Denme un segundo. Y aquí está. Muy bien. Pues les voy a compartir de nuevo la pantalla. Aquí está, documentos privados. Pues se me hizo peculiar este tema, pero más que nada yo pienso que se encuentra aquí en este temario, porque pues eh, es a través de documentos, de los documentos que se encuentran plasmados, donde se plasman o donde se elaboran los contratos que dan lugar a las obligaciones. Bueno, y vamos a entrar de lleno a este tema. Dice documentos privados. Y viene haciendo referencia a los telegramas. Dice, pues aquí, pues más que nada, pues, ¿qué es un telegrama? Un telegrama es un mensaje que se transmite a través de una comunicación telegráfica y se entrega al destinatario en forma de texto escrito.
Históricamente era una forma rápida de comunicación a larga distancia, especialmente antes de la telefonía y el internet. Bueno, pues sí, algunos pues llegaron a hablar, a escuchar, a oír hablar de este tipo de comunicación, el telégrafo, telegramas, pues son antes de la invención del teléfono y de la tecnología que ahora tenemos, como el internet, que ya nos podemos comunicar de manera inmediata o, por decir, como dicen, en tiempo real con personas que se encuentran a mucha distancia de nosotros, en otros países, en otro estado, en otro municipio. Pero pues anteriormente se usaba este tipo de medio de comunicación, el telegrama, que era con un aparatito, bueno, que hacía ruidos y cada ruido o duración del pillido que se hacía o que se generaba con este tipo de máquinas, el telégrafo, pues se hacía la comunicación. Pero pues en este tipo en estos telegramas, pues el mensaje era corto porque pues tenía un costo elevado y se buscaba hacer un mensaje corto que fuera entendible con las menor número de palabras posibles porque me parece o tengo entendido que el costo dependía del número de palabras. Entonces, si el mensaje era más largo, pues iba a costarle más a la persona que lo, que lo enviara. Entonces, aquí, pues viendo este tema de documentos privados, hace referencia a los telegramas. Ahora vamos a ver lo relativo a los radiogramas. Radiogramas, pues yo nunca he oído escuchar de ellos o nunca los vi o supe o sé cómo se hacen o cómo se elaboran, pero aquí nos dice el radiograma es un documento en el que se asienta el comunicado enviado por radio. Aunque casi está en desuso en momentos de emergencia, el radiograma es el elemento óptimo para enviar información clara y sistematizada a los cuerpos de emergencia. Su uso es indispensable ahí está mal, es en lugares donde se ha perdido la repetición satelital o donde se pierden teléfonos y demás aparatos. En este caso, las órdenes son emitidas por radiogramas así como los reportes y sus respectivas respuestas. Bueno, pues sí, sí es hablando de pues su mismo nombre de radio, dice que se envían por radio, o sea, pues las ondas de radio pues viajan por por el espacio o por sí, por el espacio que hay. Vamos a decirlo, vuelan o viajan grandes distancias y pueden ser captadas sin necesidad de un cable como el internet o wifi o el teléfono que necesita antenas de telefonía eh, cada cierto, cada cierta distancia, ¿verdad? Como podemos ver en la ciudad que existen en ciertos puntos antenas de torres de telefonía móvil, de celular que están situadas estratégicamente a cierta distancia para que pues las personas que usan celular puedan tener recepción de llamadas o puedan tener servicio para hacer llamadas o de telefonía. Entonces aquí pues el radiograma pues se hace, se envía por radio, o sea, una señal o un mensaje que va a viajar por el entorno a través de ondas y pues va a ser recibido por un receptor, ¿verdad? Y aquí nos dice que su uso es indispensable en lugares donde se ha perdido la repetición satelital o donde se pierde teléfonos y demás apartados. A eso se refiere
Eso es por lo que se refiere a los radiogramas. Dice, bien, y ahora pues vamos a hacer un cambio radical. Radical, bueno, en torno a, ahora vamos a hablar de las escrituras públicas. Em, Dice aquí, una escritura pública es un documento legal otorgado ante un notario que da fe de un acto jurídico o negocio jurídico. Sí, pues una escritura es un documento que se elabora por un notario quien tiene fe pública en donde se contiene un acto jurídico o negocio jurídico. Auto jurídico, pues un contrato. ¿Qué puede ser? Un contrato de compraventa, un contrato de donación, un contrato de que puede ser un contrato de arrendamiento, o un contrato de, ¿qué más? Un poder, la constitución, el acta constitutiva de una sociedad mercantil, de una sociedad civil. eh, a eso se refieren las escrituras públicas y dice, sirve para documentar actos como la compraventa de inmuebles, hipoteca, herencias, entre otros, ¿eh? Como le estaba mencionando, algunos de los ejemplos. Y el artículo 104, pero este artículo pues yo lo tomé de la ley del notariado de aquí del estado de Nuevo León. Si ustedes checan su legislación que les aplica, pues debe haber un artículo similar que nos establezca lo que es una escritura pública. Dice, escritura pública es el instrumento que el notario asienta en su protocolo y autoriza con su firma y sello para hacer constar él o los actos jurídicos que en el mismo se contienen. A eso se llama una escritura pública. Bueno, por el momento pues vamos a dejarle hasta aquí. Vimos esta introducción al tema este que nos faltaba, el 5 de que documentos privados. Vamos a dejarle hasta aquí por esta clase y en la siguiente pues vamos a continuar con este tema, pero además vamos a ver el tema relativo a eh, las modalidades de las obligaciones. Entonces, bueno, yo me despido. Bueno, voy a dejar de compartir. Listo. Bueno, por el momento, pues ha sido todo por hoy en esta clase de esta semana. Es la clase número 8. Ya vamos en la 8. Bueno, pues ya llevamos un gran avance. Entonces, por el momento es todo. Yo me despido. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Estudien mucho para el examen de esta semana. Y pues primeramente Dios van a salir muy bien. Estoy a sus órdenes por el WhatsApp. Cualquier duda que ustedes tengan, pues yo me la pueden comentar. Así como pues la vez pasada, bueno, en la clase pasada que yo di de eh, Derecho Procesal Civil, pues ahí tuvieron algunos problemas en un examen, pero si tienen algún problema, pues me lo pueden comentar en torno a que no pueden entrar o cosas así, pues yo estoy ahí al pendiente. Bueno, me despido. Nos vemos aquí en la próxima clase. Hasta luego.